Con las últimas noticias que estuvimos estos días, pensaba cuántas trampas que nos entornan, ¿no? Quienes dicen defender la libertad parece que nos empujaran hacia el abismo, hacia la muerte, hacia la enfermedad. Quienes hundieron a la Argentina en la mayor deuda de su historia nos quieren dar clases de economía. Quienes rebajaron el Ministerio de Salud a Secretaría nos quieren explicar cómo mejorar el sistema sanitario. Quienes usaron el espionaje ilegal a propios y a propias y ajenos y ajenas como un modus operandi de persecución y disciplinamiento nos dicen que tenemos que cuidar los datos personales frente a este gobierno que es autoritario, frente a la infectadura. Quienes se dicen defensores de la Constitución y la República están llamando a la desobediencia civil. Quienes dicen vivir arrestos domiciliarios se toman un jet privado y se van del país. ¿Te das cuenta por qué es un tiempo tan complejo de desentramar? Porque a veces parece que el lobo se disfrazara de cordero, ¿no? Que la supuesta defensa de valores en realidad es una trampa. Y es esta trampa hacia el abismo que hoy es equivalente a la enfermedad. Porque lo que están haciendo es usar nuestros sentimientos legítimos, muchas veces nuestro cansancio, nuestro agobio, nuestras flaquezas, nuestros dolores, y los usan para que digamos basta, no puedo más, y nos entreguemos o nos enfrentemos directamente al gobierno. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, la batalla cultural, seguir adelante con la batalla cultural, promover las microresistencias de las que hablábamos ayer. Justamente en estas trampas se están amplificando las voces de 300 personas, entre los que hay muchos políticos macristas, de Juntos por el Cambio, pero claro, firman como ciudadanos y como ciudadanas como Darío Lo Pérfido. Y sostienen, no es que diga que no pueden opinar, por supuesto que sí, pero preferiría que transparentaran el lugar de enunciación, el lugar desde el que están hablando hoy con respecto también a lo que hicieron ayer, porque palabra y acción tienen que ir de la mano, si no hay trampa. Justamente quienes legitiman y amplifican estas perspectivas también son contradictorios en sí mismos. Fíjate el diario Clarín, que todos los días, por supuesto, desde la comunicación concentrada, con intereses muy claros, económicos y financieros, específicos y por defender, dicen Sebrelli y su desafío para romper la cuarentena, la desobediencia civil. Y dan cuenta de esta carta titulada Amenazas a la República en tiempos de pandemia, la que te decía que coordinó, no solo firmó Darío Lo Pérfido, donde Sebrelli, además de llamar a esta desobediencia civil, la explica. Dice simplemente que los comerciantes levanten la persiana. Sin pedir permiso a nadie, y que la gente vaya a trabajar y que los que no tienen trabajo puedan distraerse. Fíjate lo que piensa de los que no tienen trabajo, que se puedan distraer. Los derechos de una sociedad moderna, dice que hay que salir a defender. Ahora, ¿qué es lo que quieren? ¿No? ¿Que haya caos? Cuando hace falta organización, cuando hace falta responsabilidad. Bueno, como te decía, son 300, me hace acordar a la película 300, ¿no? Que son pocos, pero claro, tienen mucha potencia. Porque hablan desde el establishment, no para y con el establishment, nada más. Pero el mismo diario, 10 páginas después, te explica cuáles son las consecuencias de estas aperturas. Lo explica en el caso de España, donde dice justamente que un cumpleaños, un reencuentro de más de 2 meses de confinamiento forzoso, el deseo de volver a verse, de celebrar, significó una imprudencia, te estoy leyendo textual, frente a los riesgos de contagio. Textual, una nota de Marina Artusa,
de España, el comportamiento relajado de la gente está traduciendo en rebrote de la enfermedad. O sea que está clarito. Cuando hay imprudencia, como el caos que está fomentando Sebrelli, hay rebrote de la enfermedad. Y lo explican. En Lleida, en Cataluña, un festejo de cumpleaños en el que participaron 20 personas, se contagiaron todas. Hubo un rebrote también en un matadero que provocó el ingreso de 8 personas infectadas en terapia intensiva. Te lo están contando. En un vuelo desde Madrid a la isla canaria de Lanzarote, un pasajero embarcó sin saber cuál había sido el resultado de la prueba que le realizaron, luego de haber estado con su madre, una señora que se contagió y murió por coronavirus. ¿Y sabes qué? Te lo voy a contar acá. Ni siquiera voy a hacer como Clarín, que por un lado te dice y llama a la desobediencia civil a través de Sebrelli, y por el otro lado 10 páginas más atrás explica cuál es la realidad en España. Te la voy a contar acá. En Necochea, ya hay más de 200 personas aisladas. El primer contagiado de Necochea es un hombre que viajó a Buenos Aires para hacerse un cateterismo en el Hospital Güemes, donde hay 36 trabajadores de la salud contagiados. Ese hombre contagió a una mujer que trabaja en un geriátrico y a su vez la mujer transmitió el virus a su familia, a 3 hijos y a su madre. 2 de esos hijos fueron al famoso baby shower. Hay otra carta que no tuvo la misma difusión, aunque la firmaron más de 10.000 referentes científicos, científicas. Estamos hablando entonces que una que firmaron 300 tiene amplísima difusión cuando llaman a la desobediencia civil, y la que firmaron más de 10.000 especialistas, referentes, intelectuales, prácticamente tiene silencio. Por eso la voy a amplificar. Porque además empieza con un alto grado de racionalidad. Empieza dando evidencias. Dice que la declaración temprana del aislamiento social preventivo obligatorio en Argentina tuvo resultados positivos. No solo permitió multiplicar la capacidad de atención del sistema de salud, avanzar en la provisión de test para poder diagnosticar el coronavirus, sino que además redujo los casos diarios a prácticamente 0 en 21 de las 24 divisiones territoriales del país. A prácticamente 0. Y logrando un altísimo porcentaje de nuestro territorio nacional que hoy está, como te contamos acá en Volver a las Fuentes todos los días, iniciando una reactivación que es administrada de las actividades. La cuarentena es una medida excepcional, dicen, que no habiendo vacunas ni tratamientos efectivos, se vuelve una herramienta clave cuando la situación así lo requiere, porque eso es lo que omiten desde el otro costado anti-cuarentena cuando hablan de infectadura. Y la responsabilidad periodística, dice, que resulta indispensable que los medios de comunicación asuman su rol entendiendo que aún con sus imperfecciones y efectos colaterales negativos, la cuarentena continúa siendo la mejor herramienta que tenemos para controlar la propagación del virus y evitar miles de muertes. Cuanto mejor se explique desde los medios masivos que si se respeta el aislamiento necesitaríamos menos tiempo de cuarentena, más posibilidades de éxito tenemos, porque claro, a mayor apertura, mayores riesgos, y a mayores riesgos y mayores consecuencias, más larga va a ser la cuarentena todavía. Y cierran diciendo que convivir con COVID-19 en Argentina será un proceso largo que requerirá de esfuerzos permanentes, que esto es contrario a sentarse a esperar que pase el pico, como dice el otro grupo muchísimo más reducido, como si fuera un fenómeno estacional ante el cual nada puede hacerse. 21 de 24 distritos de la Argentina ya están cerca de aplastar la curva de contagios. Si actuamos en conjunto con una fuerte responsabilidad política, civil y periodística, le agrego empresaria, podemos lograrlo en todo el país, dice, porque es cuestión de no bajar los brazos y actuar con decisión y urgencia. Y claro que le tengo que agregar responsabilidad empresaria, porque tienen un rol fundamental también en este momento. Creo que está claro por qué hay que sostener la cuarentena con políticas públicas de asistencia.
Y aquí viene la médula del problema. Porque para hacer políticas públicas de redistribución hacen falta recursos. Y el gobierno propuso por lo menos 2 formas de conseguirlos, ¿no? Cobrando un impuesto a las grandes fortunas, estoy hablando del gobierno nacional, a la vez que investiga la fuga de capitales y casi 1.000 cuentas millonarias en dólares que evadieron impuestos para que por lo menos paguen. Pero también propuso reestructurar la deuda, ¿no? Porque lo que no se convierte en erogación, lo que no va destinado a la deuda, bueno, puede tener otro destino o directamente por lo menos no llevar una balanza a negativo. Ahora, ¿por qué digo de poner responsabilidad empresaria también en las necesarias para seguir adelante y salir de la mejor manera posible? Porque el problema que tenemos en la Argentina es que gran parte del sector concentrado empresario, estamos hablando de nuevo, no de las pymes, mini pymes, no. Estamos hablando de las de más de 800 trabajadores y trabajadoras, de las que están nucleadas muchas de ellas en AEA. Muchos tienen intereses en la deuda. Son los mismos que no quieren pagar el impuesto a las fortunas. Son los mismos que les piden plata al Estado para pagar salarios, a la vez que debilitan la figura del presidente Alberto Fernández. Como vos sabés, hoy, con un alto nivel de aprobación de la gestión que está llevando adelante en el marco de la pandemia. ¿Cómo no van a querer generar adeptos para que concluyan las políticas que están aprobando la mayoría de quienes vivimos en la Argentina, si a su vez aprueban al hombre que les quiere cobrar impuestos, que habla de reestructuración tributaria, que habla de reforma judicial, de terminar con los sótanos de la democracia y de reconocer que los últimos serán los primeros? ¿Qué posibilidades de profundización tienen en esa Argentina nueva que imaginan, que no es como venía siendo? Bastante obvio, parece, pero, claro, mezclado entre la Biblia y el calefón, todo puede confundirse.